Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Bárbara, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David_2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o en la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, lo que Bárbara Moraga nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, hace un tiempo me preguntaba por qué pasa eso de que hayan dos películas prácticamente iguales con conceptos similares. ¿Los directores se ponen de acuerdo o qué? Jaja, en mi caso también prefiero Olympus Has Fallen, me cuesta ver a Channing Tatum en películas serias, pero eso ya es un prejuicio mío, lo encasillé en películas de comedia. Gracias por las recomendaciones, la que más me interesó fue Troll. Esta pregunta surgió a partir del último video que hice de recomendaciones de películas en Netflix. En esas recomendaciones menciono una película que se llama Olympus Has Fallen y mencioné también el concepto de Twin Films o películas gemelas. Para todos aquellos que no sepan lo que es este concepto, es un fenómeno que sucede en la industria cinematográfica y que seguramente lo han visto comúnmente. Esto sucede cuando dos películas comparten un concepto muy similar o están basadas en una misma historia. Por ejemplo, cuando Steve Jobs murió por ahí de 2011, pues era bastante obvio que tarde o temprano algún estudio o algún productor iba a querer hacer una película basada en la vida del emprendedor. Una película biográfica. A mí lo que me sorprendió personalmente es que no esperaron demasiado. Y fue bastante obvio porque uno de los estudios decidió sacar una película protagonizada por Ashton Kutcher que fue demasiado apresurada. ¿Y por qué esa película fue demasiado apresurada? Bueno, pues porque ya se sabía que había otra película en producción con un mejor director, un mejor actor y que al mismo tiempo estaba basada en la biografía oficial escrita por Walter Isaacson, que es quien escribió la biografía de Steve Jobs. Entonces, pues este estudio intentó apresurarse para ser los primeros en lanzar su película. ¿Y por qué era tan importante ser el primero en lanzar su versión de esta historia? Al fin de cuentas, yo creo que eso fue lo que terminó afectando a la película protagonizada por Ashton Kutcher. Y la razón es muy sencilla. A lo largo de la historia del cine, sí, desde el inicio de la historia del cine, ha habido el concepto de Twin Films. Y algo que sucede recurrentemente con este tipo de películas gemelas es que una película es muy exitosa y la otra película no es nada exitosa. Uno de esos ejemplos que tenemos es Top Gun y Iron Eagle. Son dos películas que son bastante similares entre sí, pero Top Gun resultó ser todo un éxito, mientras que Iron Eagle resultó una película muy decepcionante en cuestión de su recaudación. Entonces, pues los estudios y las distribuidoras es bastante obvio que van a querer ser los primeros en lanzar una historia. Pero por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, fue bastante obvio que la película protagonizada por Ashton Kutcher era demasiado decepcionante, muy básica. Y por otro lado teníamos la película protagonizada por Michael Fassbender, y esa película, a pesar de no suceder, digamos, literalmente, mostrarnos su vida literalmente, capturaba la esencia de lo que era realmente Steve Jobs, y es porque era una película mucho mejor escrita. Entonces, bueno, pues los estudios a veces no se dan cuenta que al intentar apresurar las cosas, terminan haciendo que su película sea un fracaso tanto con crítica como con la taquilla. Y ejemplos de este tipo de películas tenemos muchísimos. Ya les di A Bug's Life, Ants, Volcano y Dante's Peak, la película que recomendé que fue Olympus Has Fallen y White House Down. Hay un sinfín de ejemplos de este tipo de películas que son, digamos, equivalentes o gemelas. ¿Y por qué sucede este tipo de fenómeno? Si al fin de cuentas una película va a ganar mucho y la otra no tanto, ¿por qué los estudios terminan haciendo este tipo de prácticas que no le conviene a la industria? Al fin de cuentas es una apuesta, va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Y bueno, hay distintas razones por las que sucede esto.
A veces creemos que como un estudio va a lanzar cierta película, el otro estudio dice, el otro estudio va a lanzar este concepto de película, vamos a copiarlo en lo que resta de los próximos 2 meses. Y entonces terminan haciendo su copia de esa película que ya se iba a estrenar. La realidad es que la industria cinematográfica no funciona así. Una película tarda muchísimo tiempo en producirse. Hay un proceso de preproducción, producción y postproducción. Y a veces pareciera que pues es con intención, el concepto es muy similar, pero en la mayor parte de los casos es simple coincidencia. Ahora, hay ocasiones donde no es tan coincidencia. A veces pues hay guiones rondando a lo largo de todo Hollywood y a veces se escucha un rumor por ahí de una cierta película, o tal vez el guión en algún punto estuvo en el escritorio de algún productor de cierto estudio, le gustó el concepto y decidió cambiarlo completamente en cuestión de su historia, pero el concepto queda intacto. Y entonces ese guión después digamos que se fue a otro estudio, el guión original, y ese guión terminó produciéndose tal cual. Y entonces surgen estas dos películas que terminan siendo películas gemelas. Y como más o menos el guión original andaba rondando por la misma época entre los estudios, pues es lo que termina sucediendo con estas películas. Obviamente no es como que a un estudio o a algún productor le llegue un guión, lo lea y decida, no voy a hacer tu película, lo lleven a otro estudio y ese productor decida hacer exactamente la misma historia, porque eso sería plagio. Pero muchas veces sí se quedan con el concepto, eso puede llegar a suceder. No es exactamente el mismo guión, pero la idea o el concepto en general puede quedarse y eso termina siendo que sean películas que aunque no tratan exactamente de lo mismo, sí tienen algunos elementos que comparten. Por ejemplo, tenemos Volcano y Dante's Peak. Son películas sobre volcanes, salieron en épocas muy similares y son películas gemelas, pero realmente no podemos decir que son exactamente la misma película. Ambas simplemente tratan sobre volcanes. Una trata sobre un volcán que surge en medio de una ciudad y la otra trata sobre una erupción de un volcán que ya existe. Y realmente las historias son completamente diferentes, pero ahí hay una coincidencia de que el concepto es muy similar. Son humanos contra la naturaleza, específicamente contra un volcán. Entonces pues se genera esta sensación de que fueron copiadas, pero si se dan cuenta son historias completamente distintas. Luego tenemos otros casos que también son los causantes de que surjan estas películas gemelas. Por ejemplo, tenemos el caso de Ants y A Bug's Life. Creo que en español A Bug's Life se llamaba Bichos y la otra película se llamaba Hormigas. Lo que pasó con esas películas es que un ejecutivo originalmente de Disney sabía que había un concepto flotando en el estudio que iba a tratar sobre la vida de las hormigas. Estamos hablando de Disney. Y este concepto sobre la vida de las hormigas terminó evolucionando hacia el concepto de los bichos. Ya no terminó siendo solamente de las hormigas. Pero resultó que este ejecutivo de Disney se terminó retirando del estudio y se terminó pasando a un competidor. Trabajando para este competidor, propuso un guión donde iban a hablar sobre la vida de las hormigas, que era el concepto original que estaba creando Disney. Pero Disney, al momento de modificar la historia a ya no tratarse de hormigas, sino de bichos, terminó, entre comillas, dándole luz verde a que este otro estudio terminara haciendo la película basado específicamente en la vida de las hormigas. Entonces digamos que ambas películas surgieron de un mismo concepto y tiene que ver con que había un ejecutivo que conocía el guión que iba a salir en Disney, decidió hacer sus propias modificaciones y sacar un competidor. Luego tenemos ejemplos como El libro de la selva y la película de Mowgli. En ese caso son películas gemelas, pero que se decidieron estrenar en momentos diferentes.
Disney, al ser un mega estudio, una mega corporación, pues pudo crear el libro de la selva de manera sumamente rápida, porque pues prácticamente era la película que ya habían hecho en versión animada. Pero por otro lado teníamos la producción de Netflix, que era una película que intentaba hacer algunas cosas diferentes sobre la misma historia. ¿Pero qué pasó? Pues que la película de Mowgli había sido anunciada por Netflix para estrenarse a finales del 2016. Pero Disney, al poder apresurar la producción, decidió lanzar su película casualmente, entre comillas, para abril del 2016. Y pues ya el resto es historia. El libro de la selva terminó siendo lanzada en abril de 2016, mientras que por otro lado Mowgli tuvo que ser atrasada hasta 2018. Y esto podría decirse que es una coincidencia que se haya atrasado. Pero la realidad es que, como les dije, los estudios saben perfectamente que siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Normalmente, si vas a competir con Disney, probablemente el ganador va a ser Disney. Entonces Mowgli se terminó atrasando hasta 2018, justificándolo con efectos especiales que se habían complicado. Y a pesar de que Mowgli había iniciado producción mucho antes que el libro de la selva, siempre es visto como que Mowgli fue una copia o una idea secundaria que surgió a partir del éxito del libro de la selva, y no fue el caso. Pero bueno, así funciona la industria. Todos quieren ser los primeros en lanzar una película. A veces por resultados financieros, en otras ocasiones porque simplemente quieren que en la mente de la gente se quede la idea de que fueron los primeros en lanzar un concepto, que la otra película fue una copia. Pero pues la mayor parte de las veces el estudio o la empresa que es mucho más grande es la que termina teniendo el filme que es más exitoso. Pero bueno, esto es algo que sucede en la industria todo el tiempo. También hay algunas excepciones, como por ejemplo White House Down y Olympus Has Fallen. Olympus Has Fallen es una película, yo diría, mucho más pequeña, mucho más independiente en comparación a White House Down. Simplemente en White House Down tenemos a Jamie Foxx y Channing Tatum como los protagonistas, mientras que en Olympus Has Fallen tenemos efectos visuales bastante malitos, tenemos a Gerard Butler, que pasó de ser un actor de películas AAA a digamos películas tipo serie B. No tenemos una mega producción, pero al final de cuentas, al menos en mi opinión, Olympus Has Fallen es la película superior. Y bueno, Bárbara, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Ahora, que quede claro, no solamente hay una razón por la que suceden este tipo de películas gemelas, recuerden. Una es coincidencia, otros son rumores que andan rondando por ahí. Y también tiene que ver con algunas traiciones dentro del mismo Hollywood. Pero una razón sola no existe. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la caja de comentarios de YouTube o en la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.